Buenos días a todos, todas y todes. Soy Iván Cabrera y hoy hablaré sobre el perímetro y área de los polígonos. Veamos primero qué es un polígono y en qué figuras está presente. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una porción de plano limitado por una línea poligonal cerrada. Este consta de ciertos elementos. Estos son los lados, los ángulos y los vértices. Un pentágono, como el que vemos en pantalla, es un polígono. Veamos en esta figura los elementos antes mencionados. Bueno, vamos a empezar identificando los vértices de este pentágono. Los vértices son los puntos que interceptan cada par de lados, o sea, cada esquina sería un vértice. Aquí tenemos uno, el siguiente, y así sucesivamente. O sea, podríamos decir que esta figura, este polígono, cuenta con 5 vértices. Muy bien, ahora que hemos identificado los vértices de nuestro pentágono, podemos identificar sus lados. Los lados son segmentos que forman un polígono. O sea, los segmentos tienen un inicio y un final. Así que partamos. De este punto a este punto, que son los vértices, tendríamos un segmento. O sea, sería un lado. De este punto a este punto sería el segundo segmento. Y así sucesivamente con los demás. Aquí tendríamos el tercer lado, el cuarto lado y el quinto. O sea, podríamos decir que este polígono tiene 5 vértices y 5 lados. Ahora bien, que hemos identificado los vértices y los lados de nuestro pentágono, podemos ver los ángulos. Los ángulos están determinados por los lados de un polígono. El ángulo tiene un vértice y un par de lados. Ahora pasemos a nuestro pentágono. Aquí podemos ver que podemos formar varios ángulos. Formemos uno. Aquí tenemos nuestro primer segmento, este es nuestro otro segmento y aquí al medio está el vértice. Y así formamos nuestro ángulo. Nuestro ángulo interno. También existen los ángulos externos que están por fuera de la figura. Aquí acabamos de formar un ángulo interno. Sigamos. Habiendo identificado los ángulos de nuestro pentágono, podemos decir que este tiene 5 ángulos internos. Estos polígonos también tienen su clasificación. Los polígonos se van a clasificar según su forma, el número y medida de sus lados y los ángulos internos que tenga. Estos pueden ser el convexo y el cóncavo. El polígono convexo es el que ninguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Y el polígono cóncavo es cuando alguno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Como podemos ver aquí en la imagen, el polígono convexo, que es la figura A, tiene sus ángulos y estos forman menos de 180 grados. Pueden formar 30 grados, 45, 90, pero ninguno traspasa los 180 grados. Y el polígono cóncavo, que es la figura B, tiene un ángulo igual o mayor a 180 grados. Y los polígonos, según la medida de sus lados y ángulos internos que poseen, se clasifican en polígonos irregulares y polígonos regulares. El polígono irregular es un polígono cuyos lados y ángulos interiores no son iguales entre sí. Estos no tienen todos sus lados iguales y sus vértices no están inscritos en una circunferencia. Estos polígonos tienen la ventaja de que no se necesita un compás para construirlos, como es el caso de los polígonos regulares. Solo se necesita una regla para conectar los puntos y así formar el polígono irregular con los lados diferentes.
Como se ven en las imágenes, podemos ver los polígonos irregulares. Tenemos dos clases de polígonos irregulares aquí. Si vemos, son amorfos, por así decirlo. Ahora bien, pasemos a los polígonos regulares. El polígono regular es el cual todos sus lados y ángulos tienen la misma medida. Los polígonos regulares reciben un nombre especial según el número de sus lados. ¿Cómo lo es el triángulo, que tiene 3 lados? El cuadrilátero o cuadrado, que cuenta con 4 lados. El pentágono, que vimos que tenía 5 lados, y así sucesivamente. Los polígonos regulares son infinitos, o sea que se pueden formar muchas figuras regulares con lados iguales. Un ejemplo de esto es el icoságono, que tiene ese nombre porque cuenta con 20 lados iguales. Ahora bien, que sabemos que son los polígonos y sus clasificaciones, eso quiere decir que podemos ver un tema mucho más avanzado, como lo es el perímetro. Pero tranquilos, el nombre se oye complicado, pero en realidad es súper sencillo. Veámoslo. ¿Qué es el perímetro? Es la longitud del contorno que tiene una figura en un plano. Quiero decir que es la medición de los lados de una figura. Entonces, el perímetro es una medida de longitud, por lo que se ve en centímetros, metros, pulgadas, en general en unidades lineales. En la imagen que acaba de aparecer, podemos ver un polígono y el contorno de este, que equivale a los lados. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Ahora veamos unos ejercicios. Calculemos el perímetro de este cuadrado. Como hemos dicho, el perímetro es la suma de todos sus lados. Como este es un cuadrado, todos sus lados son iguales, así que debemos sumar 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros. Ahí sí. Ahora debemos sumar esto. 6 centímetros más 6 centímetros son 12 centímetros. Más 6 centímetros más 6 centímetros. 12 centímetros. Ahora debemos sumar 12 centímetros más 12 centímetros. Y esto nos da 24 centímetros. O sea, el perímetro de este cuadrado mide 24 centímetros. Ahora bien, tenemos un problema mayor. Este es un polígono escalonado. Y como es un polígono escalonado, su perímetro se saca igual como el perímetro del rectángulo. Esto es 2 por base más altura. Ya que el rectángulo tiene dos lados iguales en ambos sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá abajo, donde mide 6 centímetros, que es la base, arriba también medirá 6 centímetros. Lo mismo pasa con el lateral, que es la altura. Estos 8 centímetros también se aplican para este lado. Ahora, si lo vemos bien, esto parece un rectángulo. Ahora procedamos a hacer el ejercicio. Si nos dicen que son 2 por base más altura, debemos calcular 2 por 6 centímetros más 8 centímetros. Primero calculamos el paréntesis. Entonces bajamos el 2 y calculamos. 6 más 8 es 14. Entonces ponemos 14 centímetros. Y aquí tenemos 2 por 14 centímetros. Y 2 por 14 centímetros es 28 centímetros. Entonces el perímetro de este polígono escalonado es 28 centímetros. Ya hemos visto los polígonos y sus clasificaciones. El perímetro. Lo último que nos queda por ver es el área. Pero,
¿Qué es el área? El área es la medición de un espacio delimitado por el perímetro. Quiero decir que esta es la medición de una superficie. Para calcular el área de los polígonos hay diferentes modos, según el número de lados que estos tengan. Por ejemplo, el área de un triángulo se mide base por altura dividido por 2. De igual forma, les voy a poner la fórmula en pantalla. También debemos saber que cuando se calcula el área de una figura, el resultado en metros, centímetros, etc., este queda al cuadrado, como metro cuadrado, centímetro cuadrado y así. Ahora veremos unos ejercicios para entender mejor el área. Para comenzar con los últimos ejercicios de este video, partiremos buscando el área de este triángulo. Como dijimos, el área de los triángulos es base por altura dividido en 2. O sea, esto nos quedaría 5 centímetros por 8 centímetros dividido en 2. Al resolverlo, nos quedaría 40 dividido en 2. Y ahora nos quedarían 20 centímetros al cuadrado. O sea, el área de esta figura es 20 centímetros al cuadrado. La siguiente figura es un rectángulo. Para calcular el área de los rectángulos es base por altura. O sea, sería 3 centímetros por 6 centímetros. Esto nos quedaría en 18 centímetros. Al cuadrado. O sea, este rectángulo cuenta con un área de 18 centímetros al cuadrado. Para el último ejercicio de este video, calcularemos perímetro y área. El perímetro era la suma de todos los lados, entonces sería 4 más 4 más 4 más 4. Esto nos daría 16 centímetros. Ahora el área. El área de los cuadrados se saca lado por lado. O sea, sería 4 centímetros por 4 centímetros. Sería 4 centímetros por 4 centímetros. Esto nos quedaría en 16 centímetros al cuadrado. O sea, podemos decir que este cuadrado tiene un perímetro de 16 centímetros y un área de 16 centímetros cuadrados. Muchas gracias por haber visto la presentación y por haber puesto atención.